Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué el insomnio es un verdadero reto geriátrico. Después, nos meteremos de lleno a la fisiología del sueño y cómo cambia con el envejecimiento. De ahí, pasaremos a la terapia cognitivo-conductual, que es el estándar de oro y por qué lo es. Luego, navegaremos por las opciones farmacológicas, desde lo que hay que evitar hasta lo más seguro y moderno. Y para cerrar, vamos a sintetizar todo el mensaje clave para llevarse a la clínica. Perfecto. Empecemos por el principio. En esta primera sección, vamos a establecer por qué el insomnio en esta población es mucho más que una simple queja, es un desafío clínico de primer orden, con implicaciones muy serias en la salud global del paciente. Y para que nos demos una idea de la escala del problema, hablemos de números. Fíjense en esto. Hasta la mitad de los adultos mayores reporta tener dificultades para dormir. La mitad. Pero no se queda ahí. Un preocupante 12 a 20% ya cumple con todos los criterios diagnósticos para el trastorno de insomnio. Esto lo convierte, sin duda, en una de las quejas más frecuentes que vemos en la consulta. Ahora bien, es importante diferenciar la queja subjetiva del diagnóstico clínico riguroso. Y aquí la clave, el punto crucial, es el impacto funcional durante el día. No estamos hablando nada más de no poder dormir. Hablamos de cómo esa falta de sueño se traduce en fatiga, irritabilidad y, muy importante, en disfunción cognitiva que afecta la calidad de vida del paciente. Muy bien, ahora vamos a meternos a la parte fascinante, la neurobiología. ¿Qué está pasando realmente en el cerebro que envejece? Entender estos cambios neurofisiológicos es de verdad la piedra angular para poder elegir una terapéutica que sea racional y sobre todo efectiva. Y todo empieza aquí, con lo que conocemos como el reloj maestro del organismo. Hablamos, por supuesto, del núcleo supraquiasmático. Este pequeño pero potentísimo grupo de neuronas en el hipotálamo anterior es el que dirige la orquesta de prácticamente todos nuestros ciclos de 24 horas. Y su principal sincronizador, el Zeitgeber más importante por mucho, es el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, el ciclo de vigilia-sueño funciona, en esencia, como un interruptor biológico. Es un equilibrio súper delicado, una competencia constante entre dos sistemas. Por un lado tenemos las neuronas que promueven la vigilia, como las del sistema de la orexina, que nos mantienen alerta. Y por el otro, tenemos las neuronas promotoras del sueño, principalmente las GABAérgicas, que inhiben a las primeras para poder inducir el sueño. Es una batalla constante. Y bueno, ¿cómo se traduce esto con la edad? Aquí el contraste es muy claro. En un sueño joven vemos altos niveles de melatonina, una alta eficiencia. Pero en el sueño envejecido todo cambia. La secreción de melatonina baja, el sueño se fragmenta, pasamos mucho menos tiempo en las fases profundas y reparadoras, que son NRM3 y REM. Es interesante que muchos de estos cambios se estabilizan alrededor de los 60 años. Pero la eficiencia del sueño, es así, sigue disminuyendo. Ok, con toda esta base neurofisiológica en mente, hablemos del tratamiento. Y tenemos que empezar por la intervención fundamental, la que las guías nos dicen que siempre debe ser la primera línea, incluso antes de considerar cualquier fármaco. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, la famosa TCCI, no es una técnica única, sino todo un paquete de estrategias. Es un abordaje multicomponente que ataca las conductas y, muy importante, las cogniciones desadaptativas que son las que perpetúan el problema. Va desde cosas como el control de estímulos, para volver a asociar la cama con dormir, hasta la reestructuración cognitiva, para desmontar esas ideas catastróficas sobre lo que pasará si no se duerme bien una noche. Y aquí está el punto clave, lo que de verdad la hace el estándar de oro. La evidencia sólida respalda sus efectos a largo plazo. A diferencia de un fármaco que funciona mientras se toma, la TCCI dota al paciente de habilidades que perduran. Por eso, con el tiempo, supera claramente a la farmacoterapia. Ahora bien, una vez que hemos establecido el estándar de oro no farmacológico, es momento de navegar el complejo mundo de la farmacoterapia. Y lo vamos a hacer construyendo una jerarquía muy clara, basada en la evidencia. Iremos desde los fármacos de alto riesgo que debemos evitar a toda costa hasta las alternativas más modernas y seguras que se basan, precisamente, en la neurobiología que acabamos de revisar. Y tenemos que empezar por lo que no hacer. Estos fármacos, que están listados en los criterios de Beers, simplemente deben evitarse o, si el paciente ya los toma, hay que desprescribirlos activamente. Su perfil de efectos adversos en el adulto mayor es francamente inaceptable. El riesgo de deterioro cognitivo, delirium, caídas y fracturas es demasiado alto y puede cambiar por completo la vida de un paciente.
Pasando a las alternativas más seguras, tenemos la doxepina a dosis muy bajas. Y es clave entender el mecanismo. En este rango de 3 a 6 miligramos, actúa casi exclusivamente como un antagonista selectivo del receptor H1, sin los problemáticos efectos anticolinérgicos de dosis mayores. Su ventaja es modesta, sí, pero es significativa y segura para el mantenimiento del sueño. Y con esto llegamos a la verdadera vanguardia farmacológica. Los DORAs, o antagonistas duales de receptores de orexina. El concepto aquí es diferente, es más elegante. En lugar de inducir una sedación inespecífica, lo que hacen es inhibir selectivamente el principal sistema promotor de la vigilia, el de la orexina. Básicamente, apagan el interruptor de estar despierto, permitiendo que los mecanismos naturales del sueño tomen el control. Es un enfoque mucho más fisiológico. Ahora, si analizamos los datos duros, los números son bastante elocuentes. Vemos números necesarios a tratar, o NNT, que nos hablan de una buena eficacia. Por ejemplo, tan bajos como 3 para lemborexant. Por otro lado, los números necesarios para dañar, o NNH, son altos, lo que sugiere perfiles de bajo riesgo. Dalidorexant destaca por su vida media más corta, lo cual, en teoría, minimiza el riesgo de sedación al día siguiente. Claro, el costo sigue siendo una variable a considerar en la práctica. Y quizá una de las diferencias más importantes está aquí, en el impacto sobre la arquitectura del sueño. Fármacos más antiguos, como las benzodiazepinas, a menudo suprimen fases críticas como el sueño REM. Lo verdaderamente notable de los DORAs es que, de hecho, lo incrementan. Esto no es un detalle menor. Teóricamente podría tener implicaciones muy positivas para la consolidación de la memoria en nuestros pacientes. Perfecto. Después de todo este recorrido, desde la fisiología hasta la farmacología más avanzada, vamos a sintetizarlo todo en mensajes clave. ¿Qué nos llevamos para la consulta de mañana? A ver, resumamos. Punto número 1, y el más importante. La TCCI es y debe ser siempre la primera línea. Es el estándar de oro. Punto 2. Es un imperativo clínico evitar, o mejor dicho, desprescribir activamente benzodiazepinas, fármacos Z y antihistamínicos por su altísimo riesgo. Tercero, si se necesita farmacoterapia, la jerarquía es clave y empieza por la seguridad. Doxepina a dosis bajas es una excelente opción para el mantenimiento. Los agonistas de melatonina como Ramelteon tienen su lugar por su buena tolerabilidad. Y finalmente, los DORAs representan lo más avanzado, seguro y eficaz que tenemos a largo plazo, cuando el acceso lo permita. Y todo esto nos deja con una pregunta para el futuro, una pregunta bastante provocadora. Con la llegada de los DORAs y su mecanismo de acción tan específico, ¿será que estamos entrando en una nueva era? Una era donde una farmacoterapia tan dirigida pueda quizá empezar a rivalizar con la durabilidad que hasta ahora solo hemos visto con la TCCI. Es sin duda un campo que seguirá evolucionando. Toda la información presentada en este análisis se ha basado en la siguiente literatura científica clave, que constituye la evidencia fundamental para las recomendaciones que hemos discutido. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.